Sí, buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias una vez más al Señor por estar en su presencia. Vamos a dar paso al estudio de hoy, que le he puesto por título La oración. De este tema se han dado muchos estudios, pero es un tema muy importante que debemos tocar en cada momento de nuestra vida. Vamos a ponernos en oración para darle paso a este estudio. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más por estar en tu presencia, Señor. Te pedimos encarecidamente que tú seas el que, Señor, el que guíes este estudio. Que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea para la edificación de nuestra alma, para nuestro conocimiento, y que de lo que estamos aquí nadie salga igual, Señor. Te lo pedimos en nuestro Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo guíe cada cosa en este día, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Bien. Como ya les había hablado, vamos a hablar hoy sobre el tema de la oración. Vamos a estudiar sobre este tema, que es un tema muy importante, ya que el hombre fue creado por Dios para que viviera en comunión con su Creador. Ahora vamos a ver el significado bíblico de orar. ¿Por qué digo bíblico de orar? Porque hay muchas religiones a través del mundo que aparentan tener una espiritualidad y que también oran. Pero nosotros vamos a ver el significado bíblico de orar. El significado bíblico de orar es sencillamente una conversación entre el hombre y Dios. Es cuando un hombre de una manera mental o verbal se dispone a conversar con un ser superior a él. En el caso de nosotros los cristianos, lo hacemos con el Dios vivo y verdadero, con el Creador de todas las cosas. La necesidad de orar del hombre a Dios no nace como dice la ciencia, cuando el hombre primitivo en su ignorancia trató de dar una explicación a los fenómenos naturales y a la respuesta fue crear un ser superior al cual le llamó Dios. Eso es lo que la ciencia dice, tratando de explicar por qué nace la religión. Ahora, yo tengo que tener más fe para creer ese disparate que dice la ciencia, que para creer lo que me dice, enseña la Biblia en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 1 del 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y me voy a detener en este punto un momento, para explicar que cuando se habla aquí que Dios crea al hombre, se está refiriendo a la raza humana. Por lo tanto, aquí no está diciendo que Dios creó al hombre como sexo masculino a su imagen y conforme a su semejanza, y que después la mujer es un subproducto o apéndice de la creación del hombre, y por lo tanto inferior a él. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice bien claro que Dios crea tanto al hombre como a la mujer a su imagen y conforme a su semejanza. A los dos les confirió las mismas características y las mismas cualidades, por lo que basado en este punto podemos concluir que delante de Dios tanto hombre como mujer son iguales. Somos iguales, varón y hembra, delante de Dios somos iguales. ¿Qué significa que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza? Ser creado de imagen de Dios le confería al hombre vivir en comunión con su Creador, poder hablar con Él y reflejar en su vida de manera extraordinaria su amor, gloria y santidad. Y esto debían hacerlo al conocer a Dios y obedecerlo. Es muy importante el conocimiento de Dios, quién es Dios, qué es cuál es su forma moral, su forma de ver todas las cosas y obedecerlo. Eso es lo que llama la Biblia que Jesucristo vivió en un temor reverente al Padre constantemente. Siendo Dios encarnado en la tierra, Él buscó en todo momento de agradar al Padre. También tenía una semejanza moral con Dios,
fueron creados santos, libres del pecado. Se les capacitó con una sabiduría, amor y la voluntad de hacer lo bueno. Vivían en una relación personal con Dios, lo cual implica obediencia moral a su Creador e íntima comunión con Él. Es muy importante. Es decir, el ser que Dios creó en aquel momento, antes de pecar, estaba alineado con Dios. Era conforme a su semejanza. Escuchen bien lo que dice la Biblia, porque muchas veces dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Por qué? Porque puso en el hombre la misma condición moral que tenía en él, porque es conforme a su semejanza. Por eso en nuestro corazón hay una ley escrita del bien y del mal, aunque no conozcamos la Biblia, porque fuimos creados conforme a la semejanza de Dios. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Sabemos cuando tú caminas en bien, también sabes cuando caminas en mal. Entonces, porque fuiste creado conforme a la semejanza de Dios. Tú puedes discernir bien, sin ir a una iglesia, que matar no es bueno, que robar no es bueno, que adulterar no es bueno. Si adulterar fuera bueno, ¿por qué los hombres se esconden? ¿Por qué el hombre que adultera se esconde de la esposa, le esconde de la relación de adulterio? Porque no es bueno, aunque no vayas a la iglesia. Tú sabes que no es bueno, que estás diciendo mentira, que estás engañando, que estás haciendo un mal, por eso lo escondes. Aunque hoy en día se le está llamando a las cosas malas buenas y a las cosas buenas malas, ya hoy en día el pecado no se esconde. La gente abiertamente habla del pecado y se regocija en lo que está haciendo, porque cree que así es mejor, que es más importante, que es el que más cosas hace, cuando realmente lo que hacen es un desastre en su vida. Todo esto se afectó, esa imagen conforme a la semejanza de Dios se afectó y se perdió cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y se rompió este nexo entre el hombre y Dios. Pero lo primero que Dios hace cuando ve que esto sucede es venir en auxilio de su creación. Eso es muy importante. Dios sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a caer. El hombre tenía en sus manos la voluntad de decirle no a la desobediencia y caminar en pos de lo que Dios había mandado, le había enseñado. Pero hizo todo lo contrario y perdió muchas cosas. Cuando en el libro de Génesis se relata que el hombre como raza humana, después de haber desobedecido a Dios, se hace delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez, aquí se nos está hablando de la obra del hombre por tratar de reparar lo que dañaron, de recuperar lo que habían perdido a través de su propio esfuerzo. Pero eso es imposible, porque lo que se dañó fue algo espiritual, y lo espiritual que se dañó, solo Dios lo puede reparar. Lo primero que hizo el hombre fue tratar de reparar lo que había dañado y esconderse de Dios. Porque el hombre, como fue creado de imagen y conforme a la semejanza de Dios, podía vivir en comunión con Dios, podía hablar con Dios cara a cara, porque en él no había pecado. Es por eso que después la Biblia dice que la carne pecadora no verá a Dios sin fallecer, morirá. Nadie puede ver a Dios cara a cara porque somos carne pecadora. Entonces, no podemos. Es por eso que cuando Moisés le dice a Dios de que quería ver su rostro, le dice que se escondiera en la peña, que él iba a pasar y que podía ver su espalda, pero no su rostro. Por eso, cuando vemos en el relato de Génesis que Dios viste al hombre y a la mujer con túnicas de pieles, hay una tipificación del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se establece el primer sacrificio en la historia de la raza humana, y Dios lo hizo para cubrir al hombre. Hasta ese momento no había habido derramamiento de sangre. El hombre es cubierto con pieles. Ese es el primer sacrificio, lo hace mismo Dios para cubrir al hombre. Eso tipifica entonces de que Dios está viniendo en favor del hombre y que Dios comenzó una obra de redención de la raza humana. Ahí comienza un camino, una obra que lleva al Mesías. Este sacrificio señala al Mesías.
a Jesucristo. Y es una obra de redención que Dios comienza inmediatamente para salvar lo que se había perdido. Aunque el hombre perdió muchas cosas al desobedecer a Dios, Dios nunca le negó la oportunidad de acercarse a Él. Ya no podía hablar con Dios cara a cara, pero Él nunca le negó la oportunidad de acercarse a Él y de buscarle. Ya no podía como antes hablar con Dios cara a cara. Ya no estaba en una posición de mayordomo de la creación, ni vivía en un lugar privilegiado, pero podía acercarse a su Dios y buscarle a través de la oración. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado, nos ha concedido, a través de la cual nosotros podemos seguir buscando a Dios y de acercarnos a Él. Vamos a ver las diferentes características de la oración. Lo primero que hay que saber es que cuando tú oras a Dios, tú te estás acercando a un ser que es santo. El Dios creador de los cielos y la tierra es santo. Y eso significa que en Él no hay ni habita ningún tipo de maldad ni de pecado. Y por consiguiente, no puede tener ningún tipo de comunión con ningún tipo de maldad, corrupción o pecado. Con ningún tipo. Él dice que Él es santo. Lo habla en el Antiguo Testamento y lo habla en el Nuevo Testamento. Sé santo porque yo soy santo. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 18, allí dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy importante, el Señor demanda de su pueblo, el Señor demanda de los que se acercan a Él, que se santifiquen. Esto no significa que nosotros somos libres de pecado, nosotros somos pecadores, pero no podemos llevar una vida de pecado. Es muy diferente. Ni podemos ser arrogantes, ni podemos ser soberbios. Dios no recibe a una persona arrogante, altiva, ni soberbio. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Él es santo y nosotros tenemos que conducirnos de una manera santa, el que se acerca a Dios. Primera de Pedro 1, de 13 a 16, dice allí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Muy importante, y el mismo Dios lo dice: sed santos porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que Dios siempre está atento a quien se quiera acercar a Él. Pero Él también conoce la intención del corazón de la persona que se quiera acercar a Él. Él lo sabe todo. Es muy importante saber eso. A Dios nadie lo puede engañar. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe la verdadera intención con la que te estás acercando a Él. En el libro de Gálatas 6:7, este versículo se habla mucho, se toma para diferentes mensajes constantemente, porque revela una verdad implícita
y explícita que está en la vida de cada persona. Es explícita porque Dios lo está diciendo así, pero también está implícita en nuestra vida según lo que nosotros hagamos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Proverbios, en el libro de Proverbios 21, versículo 2 dice, todo camino al hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dios sabe lo que hay en el corazón de una persona. Nosotros no podemos acercarnos a Dios intentando en que podemos engañar a Dios, intentando con Dios que pues estamos aparentando una cosa que no somos. Dios conoce nuestro corazón. Él está atento a quien se quiere acercar a Él, pero también conoce nuestro corazón. Por lo tanto, lo tercero que hay que saber es que cuando vengas delante de Dios, vengas en una actitud humilde. Pero, ¿qué es una actitud humilde delante de Dios? Ante todo es reconocer quién es Dios y nuestro estado delante de Él. En el Salmo 86, versículos de 10 al 13, ahí dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Aquí estamos viendo, y tiene una similitud con lo que estábamos diciendo al principio, que las cosas espirituales solamente Dios las puede arreglar. Las cosas espirituales que el hombre dañó. Dice aquí, tú has librado mi alma del Seol. Dios es el único que puede librar nuestra alma de la muerte eterna. Él es el único grande y hacedor de maravillas. Por lo tanto, aquí le está diciendo, enséñame, Jehová, tu camino, y confirmaré yo, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En una parte de la Escritura dice que el principio, creo que está en el libro de Proverbios, de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, que el hombre que no teme a Jehová se comporta como un necio, mucho más después de haberlo conocido. En el Salmo 51, versículo 1 a 4, este es otro salmo de David, donde David viene a Dios después de haber pecado. Ese pecado que recoge la Biblia de David, que cometió un gran pecado. Y allí dice, comienza diciendo en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David viene delante de Dios. De la manera que él viene haciendo un reconocimiento, primeramente, que él falló, que él cometió pecado, que él se fue hasta lo más profundo, y reconociendo que Dios es grande y que Dios es bueno y es santo, y reconociendo que su palabra también es santa, y pidiéndole misericordia a Dios, porque es donde realmente uno puede dar misericordia, perdón para sus pecados, y que Dios es el que lo puede lavar y purificar del pecado que él acaba de cometer. Por eso dice, lávame más en lo profundo de mi corazón, porque ahí es donde se encierra todo. En el corazón se encierra las malas cosas y también las buenas cosas. Cuando están las malas cosas, tienes que pedir a Dios que te perdone, que te lave, que te limpie, para entonces que tú puedas poner buenas cosas, porque en un mismo vaso no pueden haber dos cosas mezcladas. De hecho, cuando hay mezclado cosas buenas o cosas malas, lo malo contamina lo bueno. Tú tienes que purificar el vaso, no solamente lo de afuera, como decía Jesucristo a los fariseos, ustedes limpian lo de afuera, pero lo de adentro está sucio. Ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes tienen que limpiarlo de adentro. De nada vale aparentar por fuera lo que no eres por dentro. Tienes que limpiarlo de adentro para que todo tu ser sea bueno, para que todo tu ser sea santo. Por eso viene aquí David en esta condición humilde, se humilló ante Dios, no fue activo,
no fue soberbio, sino que se humilló. Aunque era rey, se humilló. Ahora, ¿a qué nos ayuda la oración? Son muchos puntos, no creo que me dé tiempo. Vamos a empezar. La oración nos ayuda a varios puntos. El primer punto que nos ayuda es a acercarnos a Dios. Vimos que Dios nunca negó al hombre la posibilidad, el derecho a acercarse a Él. Eso fue una cosa que Él dejó abierta. Ya no podía hablar con Dios, no podemos hablar con Dios cara a cara, pero le permite acercarse al hombre, a Dios en oración. Tú lo puedes buscar en oración. Y vimos que oración es hablar con Dios, es hablar, ya sea de una manera mental u oral, es hablar con Él. Pero vimos también que tiene que venir con un corazón sincero delante de Él. No puede venir con un corazón con doblez, porque Dios no recibe eso. Así que nos ayuda a acercarnos a Dios. En Santiago, capítulo 4, versículo del 8 al 10 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y orad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Eso fue lo que hizo David. David se humilló delante del Señor después que había pecado. Y el Señor, por lo tanto, te perdona y te exalta otra vez, te vuelve a restaurar. Aquí está diciendo que tenemos que purificar, tenemos que limpiar nuestras manos de malas obras, tenemos que limpiar nuestros corazones del pecado que hay en él. Si lo hicimos, tenemos que hacerlo. Y que Dios realmente, aquí habla del doble ánimo. El doble ánimo es la persona que se dispone una cosa pero después hace otra, que se dispone a caminar con Dios pero después entonces hace todo lo contrario, que constantemente está en una condición dual, que quiere hacer una cosa pero al final era otra. Vemos en los evangelios cuando Jesucristo está hablando de esta parábola de los dos hermanos, que hay uno que le dice al padre: sí, yo voy a hacer lo que tú me dices que tú quieres que yo haga. ¿Y qué pasó? Al final el hermano no fue. Ese primer hermano no fue, ese hijo no fue. Pero el segundo hermano, el segundo hijo, que estaba con pesadumbre en su corazón, qué molestia, no tengo deseo de hacer eso, no tengo deseo de ir a donde mi padre dice que yo vaya, no tengo deseo de hacerlo, pero al final se levantó y fue e hizo la voluntad del Padre. Y la pregunta de Cristo dice aquí: ¿de quién se agradará el Padre? ¿Del que dijo que iba a hacer y no fue, o el que dijo que no iba a hacerlo pero al final se levantó y fue y lo hizo? Dice que el Padre se va a agradar de que se levantó y fue e hizo conforme a su voluntad. De ese se agradará el Padre. Entonces, no puede haber un doble ánimo en nuestro corazón constantemente, porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. Jesucristo nos enseñó. Pues entonces, si nacimos en la verdad, andemos en la luz y andemos en integridad y quitemos esa característica, ese carácter dual de nuestros corazones, esa doble personalidad, esa doble constantemente ánimo que no nos lleva realmente a vivir con corazones puros delante de Dios. Ahora, la oración también nos ayuda a restaurar la identidad perdida. El ser humano, cuando pecó en el jardín de Edén, lo primero que hizo fue que murió espiritualmente. Aquí hay una separación del hombre de Dios y por lo tanto comienza una carrera de identidad perdida. El hombre perdió su identidad. Entró la maldad, entró el pecado en su corazón y fue dañada esa identidad. Una identidad dañada va rumbo a una identidad perdida. Y de hecho, hoy en día muchos hombres que viven con una identidad perdida, que no saben, no tienen propósito en su vida y no saben lo que van a hacer. Solamente Dios puede restaurar tu identidad en tu vida. ¿Por qué? Porque ya lo leímos antes, porque fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y ahí está nuestra identidad, porque nosotros somos imagen y conforme a la semejanza de Dios. Es por eso que en la oración, cuando tú acercas a Dios en oración, Él ayuda a restaurar la identidad perdida. En Lucas 15, versículo del 21 al 24 dice: y el hijo le dijo, aquí estamos hablando del pasaje del hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este pasaje hay mucha revelación. Primeramente, el hijo se había marchado de la casa. El hijo se fue, dame mi herencia, me voy, según narra este pasaje. Se fue. Él se fue para gastar sus bienes en todos los placeres del mundo, para correr y vivir desenfrenadamente de la misma forma que hacen las personas que no conocen a Dios. Entonces, al hacer esto, él estaba con una identidad perdida, porque él está adoptando la identidad falsa, que es la identidad del mundo. Él estaba dando la espalda al Padre. Esa es una separación del hombre de Dios. Pero cuando él regresa aquí, que está hablando con el Padre, él está reconociendo que él ha pecado contra el Padre y contra el cielo. Se está humillando, viene una actitud de humillación, que lo habíamos visto antes. Y el Padre le recibe, pero no le recibe como cualquiera, sino le recibe como hijo. Es decir, el Padre restaura la identidad de este que se había perdido. Por eso le dice, pónganle un vestido, que lo vistan nuevo. Cuando nosotros llegamos a Dios y Dios nos perdona a través de la sangre de Cristo, lo primero que hace es que nos viste de santidad. Lo segundo que hace es que nos llama hijos y somos coherederos de la promesa, participantes de las promesas eternas celestiales. Eso es lo que significa poner anillo en su mano. Un anillo era significado de que perteneces a un reino, a una realeza. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él, para Cristo. Él nos ha dado una identidad. Y calzado en los pies. El calzado aquí está hablando de que este calzado marca el camino por donde tú vas a caminar. Ya no vas a caminar de una manera extraviada, sino vas a caminar a la luz de la palabra de Dios. Y la fiesta. Hay fiestas en los cielos por cada alma que se salva, por cada persona que se salva. Porque ahí lo dice la Escritura, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice que por cada alma que se salva, dice que hay una fiesta en el reino de los cielos. El otro punto que vamos a ver ahí, creo que con este punto voy terminando, son muchos más, lo continuamos el domingo que viene, es conocer a nuestro Dios. Ya vimos que Dios nunca rechaza de que el hombre se pueda acercar a él en oración. En el Salmo 51, versículo 6, ahí mismo el salmista David está hablando. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es importante. Cuando vas en oración, en lo íntimo, Dios revela. Dios te toma esa escritura que sabemos, porque cuando estamos en la iglesia, cuando recibimos un mensaje, cuando recibimos estudio, cuando vamos a la universidad y pasamos cursos y seminarios, vamos obteniendo una sabiduría conforme a la palabra que está escrita, la Biblia. Y vamos adquiriendo sabiduría. Pero Dios toma ese conocimiento y lo revela en lo íntimo de tu ser y le da sentido y le da dirección y te da sabiduría. Yo no sé si a usted, a alguno de ustedes ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo he llegado en oración y Dios ha tomado un pasaje, una palabra, un pasaje, un pequeño versículo de la Escritura y en la intimidad le ha dado una connotación y le ha dado una fuerza, una vivencia que antes no tenía. Y es como que Dios, entonces, lo que pusiste en tu mente, Él con su mano lo está escribiendo en tu corazón y lo está plasmando allí, pero con una fuerza, porque Él es el gran yo soy. Lo que Él hace, nadie más lo puede hacer. Quiero dejar este punto bien claro, ponerlo, porque esto yo recibí. Cristo siempre está abierto a nosotros. Él siempre está abierto a nosotros, abierto que nos acerquemos a Él en oración. Él siempre está ahí dispuesto, esperándonos a que nosotros vayamos a Él, a que nosotros nos
decidamos a buscarlo en la intimidad, pero eso depende de nosotros, no depende de Él. Él siempre está allí para nosotros. Él nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Él siempre está allí. Nosotros somos los que podemos decir, voy a redimir mi tiempo. Nosotros somos como decir, voy a separar un tiempo para Dios. Que, dicho de paso, todos los días debiéramos separar un tiempo para Dios. Y todos los días, cuando comience nuestro día, lo primero que debiéramos hacer es una oración, dándole gracias a Dios por el día que comienza y pidiéndole dirección y propósito para nuestra vida, para ese día. Y vivir ese día, como dice el apóstol, como si fuese el último día de nuestra vida, no como si fuese un día más. Porque cuando nosotros vivimos el día como si fuese un día más, nosotros realmente estamos despreciando las cosas que Dios nos da. No las estamos valorizando al punto que nos las está dando. Cuando nosotros vivimos, como si ahora mismo nosotros nos dicen, mañana es el fin del mundo, mañana se acaba el mundo, todos los que están aquí, incluyendo a mí, vamos a vivir ese día como ese día va a ser impecable. Impecable. Ese día lo voy a vivir para Dios al 100% y va a ser impecable. Me voy a poner a cuenta con Él. A cuenta me voy a poner. Voy a ir delante de Dios para que perdone todos mis pecados. Voy a tratar de complacerlo en todo. De buscar en todo momento vivir con un temor reverente como Jesucristo vivió delante del Padre. Importante, Jesucristo siendo Dios encarnado aquí en la tierra, porque era Dios encarnado y es Dios hecho hombre. Él dedicaba largos momentos de oración, de la búsqueda de la intimidad con el Padre. Ahora, aquí está la pregunta: si Jesucristo, siendo Dios hecho carne, constantemente Él se apartaba a lugares remotos, íntimos, se apartaba de todo el mundo, de todas las cosas para buscar esa intimidad con el Padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Nosotros, el ejemplo, la guía que nosotros tenemos en nuestra vida, esa guía, el ejemplo, es Jesucristo. Si Él es nuestro maestro, ¿acaso nosotros no debemos imitar a nuestro maestro? ¿Acaso nosotros no debemos hacer lo mismo? No podemos vivir nuestra vida de una manera disipada. La oración es vital. Con esto voy a cerrar. Ya como lo dije al principio, un cristiano es importante que viva su vida en oración. Que ore al Padre. Un cristiano sin oración es un ser frío espiritualmente. Un ser que se puede decir que está en terapia espiritualmente o que ya está muerto espiritualmente. De nada nos vale haber conocido al Señor si no llevamos una vida de oración y de comunión íntima con Él. Es muy importante este punto. Continuamos el domingo que viene con el punto número 4, que es tener comunión con Dios. Que Dios les bendiga. Y vamos a terminar en oración. Si un hermano o una hermana quiere cerrar el estudio en oración. Sí. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Te pedimos que esta enseñanza pueda tocar los corazones, pueda llegar a las vidas, Señor, y cambiar, producir cambio y fruto en cada corazón, Dios mío. Toca las vidas, Señor, a través de esta enseñanza. Te pido, Dios mío, que bendiga este tiempo, Señor, cada domingo, y que puedas alcanzar muchas vidas para tu gloria y tu honra, Señor. Presentamos el culto también para glorificar tu nombre y que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en este lugar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.